que se está realizando. ¿Cuáles son las partes de la oración? Las partes de la oración son un sujeto como primera parte y un predicado. No siempre están al inicio y al final, pueden estar, el predicado puede estar al inicio y el sujeto puede estar al final. Pero nosotros podemos determinar cuál es el sujeto preguntando de quién se habla en la oración. Por ejemplo, aquí dice, el niño de polo blanco es muy alto. Y yo puedo decir, ¿quién es muy alto? El niño de polo blanco, ¿ok? Y ese sería el sujeto. Pero dentro del sujeto hay un núcleo del sujeto, porque yo sé que toda esta parte es el sujeto. El niño de polo blanco, perdón, este es no. ¿Ya? El niño de polo blanco. Sin embargo, el núcleo del sujeto es la parte más importante del sujeto, es la parte central, pues desde quien se habla en la oración, y este puede ser representado por un sustantivo, es decir, el nombre de una persona, animal o cosa, o por un pronombre, que puede ser yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ¿ok? Como los ejemplos que podemos ver a continuación. La niña está jugando, que es un ejemplo claro de un sustantivo, mientras que ellos están corriendo es un ejemplo claro de un pronombre. Están señalados con rojo, como ustedes pueden ver. Ahora, dentro de la oración y bueno, dentro del sujeto hay tipos del sujeto. Entonces está el sujeto tácito que no aparece en la oración, pero nosotros podemos sobreentenderlo. Por ejemplo, nadamos todos los días. ¿Quiénes nadamos? Nosotros. Sabemos que nosotros nadamos todos los días, sin embargo, no está escrito explícitamente en la oración. Mientras que el sujeto expreso está explícitamente ubicado ya en la oración. Como el ejemplo, Camilo compró un juguete. ¿Quién compró un juguete? Camilo. Y Camilo está presente en la oración. También tenemos el sujeto simple y el sujeto compuesto. El sujeto simple está conformado por un solo núcleo, mientras que el sujeto compuesto está conformado por dos núcleos, es decir, dos sustantivos o pronombres. ¿Listo? Como podemos ver en el ejemplo. El delfín dice, el delfín se desliza en el agua, mientras acá tenemos dos sustantivos, el delfín y la foca se deslizan en el agua, por eso podemos decir que es compuesto. Ahora, dentro del predicado nosotros tenemos núcleos del predicado también, que pueden ser los verbos y cómo estos verbos se pueden ir modificando. También pueden ser adverbios y también adjetivos. Ahora, a continuación les voy a presentar un video acerca del objeto directo y el objeto indirecto dentro del predicado. ¿Listo? Vamos a ver este video en el que nos habla del objeto directo e indirecto. Y podemos decir que el objeto directo recibe la acción de manera directa, responde a las preguntas qué y quién, y los pronombres del objeto directo son los o las o los o las. En la oración, Juan canta una canción a Patricia. Nosotros preguntamos, ¿quién canta Juan? Y obviamente una oración puede ser reemplazado por la. Juan la canta. Mientras que el objeto indirecto recibe la acción de manera indirecta. Y nosotros responde las preguntas para quién o de quién. ¿Listo? Y los pronombres del objeto directo pueden ser me, te, les o nos. Pueden ser pronombres reflexivos. En la oración, Juan canta una canción, podemos preguntar ¿a quién canta Juan una canción? Y sabemos que el objeto es a Patricia, ¿ok? Sabemos que el objeto indirecto es a Patricia y también le podemos reemplazar por Juan le canta una canción. Cuando usamos dos pronombres en una oración, primero ubicamos el pronombre indirecto y luego el del objeto directo. Como este se puede reemplazar por ser, como vamos a ver a continuación, Juan canta una canción a Patricia. El objeto directo sabemos que es una canción. El objeto indirecto sabemos que es a Patricia, ¿cierto? Nosotros no podemos poner Juan le la canta, sino que tenemos que reemplazar por Juan se la canta, ¿ok? Ahora, como les comentaba,
hay diferentes modificadores del predicado, en los que está el objeto directo, el objeto indirecto. Si usted requiere más información acerca de esto de una forma más detallada, usted puede encontrar en YouTube con el nombre de modificadores del predicado. Sin embargo, aquí le voy a dar una idea básica y clara de estos modificadores. Entonces, como nosotros vimos, el modificador directo, nosotros podemos preguntar ¿qué, ¿no es cierto? Las patas pisaron el cemento fresco. ¿Qué pisaron las patas? El cemento fresco. Es el objeto directo del predicado. Ahora, para nosotros determinar cuál es el objeto indirecto, lo que hacemos es preguntar para quién, ¿no es cierto? El cronista tomó una foto para su revista. ¿Para quién o para qué tomó una foto el cronista? Pues para su revista, que está aquí. Ahora, el complemento circunstancial por lo general son los adverbios. ¿Listo? Los adverbios que modifican al verbo o al adjetivo. En este caso dice, los piqueros cazan astutamente. Sabemos que astutamente es un adverbio de cantidad, de cualidad, perdón. Listo. Luego tenemos el complemento agente. En este complemento agente nosotros tenemos que tener muy en cuenta que existen dos sustantivos en la oración, que es el alimento, que en realidad es el sujeto, y los piqueros, que es otro sustantivo, pero que no está presente en los piqueros, en la oración, pero que se habla indirectamente, ¿ok? Entonces, si yo digo, el alimento es robado por los piqueros. Si yo digo, ¿qué roban los piqueros? Yo sé que es el alimento, yo sé que eso es el sujeto, pero los piqueros se presentan como otro sujeto o como otro sustantivo dentro de la oración, y eso nos permite tener el complemento agente, es decir, que es otro agente dentro de la oración. Si yo diría, el alimento es robado por los ciudadanos, también. Los ciudadanos sería este complemento agente. Nosotros en realidad podemos identificar este complemento agente por la palabra, porque va acompañada de la palabra por. ¿Ok? Luego tenemos este complemento predicativo en el que relata básicamente el adjetivo. ¿Listo? Podemos decir aquí, las patas eran azules fosforescentes. Y sabemos que azules fosforescentes es un adjetivo de cualidad, ¿ok? Entonces, más adelante ya vamos a ver acerca de los adjetivos, pero los modificadores del verbo pueden ser estos 5. Pongamos mucha atención. Ahora, vamos a hablar acerca de los adverbios. Los adverbios sirven para modificar al verbo, como les había comentado. Dan a conocer las circunstancias en que sucede la acción. Pueden ser de tiempo, de cantidad, de lugar, de modo. ¿Listo? Los adverbios pueden ser reemplazados por frases o por oraciones cuando no existe una sola palabra para expresar la idea. Y también los adverbios pueden modificar a un adjetivo u a otro adverbio. ¿Ok? Entonces, tenemos los adverbios de lugar que responden a la palabra donde. Entonces, puede ser cerca, lejos, ahí, aquí, allí, afuera, etc. Por ejemplo, en el ejemplo dice, yo vivo cerca del colegio. ¿Dónde vivo? Cerca, cerca. Entonces es un adverbio. Los adverbios de tiempo responden a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo sucedió? ¿En qué momento? ¿En qué tiempo? Y estos pueden ser pronto, después, ahora, tarde, noche, día, todavía, aún. Entonces nos ubican específicamente en una parte del tiempo, ¿ok? Luego tenemos los adverbios de modo, que nos dicen cómo en realidad se realizó esa acción. Entre los adverbios de modo están bien, mal, regular, rápidamente, despacio. Por ejemplo, he hecho mis deberes. He hecho bien mis deberes. Entonces yo puedo decir y responde a cómo sucede la acción. ¿Cómo he hecho mis deberes? He hecho bien. ¿Listo?
Y luego tenemos los adverbios de cantidad que responden a la pregunta ¿cuánto? ¿Cuánto realicé? ¿Cuánto corrí? ¿Cuánto nadé? ¿Cuánto lloré? ¿Ya? Entonces, entre estos adverbios están muy, poco, mucho, casi, bastante, más, menos, ¿ya? Ejemplo, este mes ha llovido bastante. ¿Cuánto ha llovido? Bastante, ¿listo? Entre estos hay otros adverbios que no están ubicados dentro de esta clasificación, pero que son adverbios como muy, mucho, que bueno, ya son adverbios de cantidad, pero también se encuentra quizás, tal vez, no, sí, tampoco, acaso, asimismo, jamás y nunca. ¿Listo? Que son adverbios también. Entonces, en estos ejemplos que podemos ver a continuación, nosotros tenemos en el literal A, los estudiantes muy dedicados lograron sus metas. ¿Cuál es el adverbio aquí? Muy. Y el adverbio, ¿a quién está modificando? ¿A qué palabra está modificando? ¿Cuál viene a continuación? Dedicados. Y dedicados es un adjetivo. ¿Listo? Un adjetivo. Entonces, por lo tanto, muy está modificando al adjetivo. En el ejemplo C, quizá tenga que volver a competir otro día. El adverbio aquí, como les había comentado anteriormente, es quizá. ¿Y a qué está modificando o a qué modifica? ¿A qué palabra le determina? ¿Cuál viene a continuación? El verbo tengan, del verbo tener, ¿no es cierto? Entonces, el adverbio está modificando en este caso al verbo, ¿ok? Luego, en este ejemplo, nunca es tarde para empezar a aprender. Ahí nosotros podemos ver que tenemos dos adverbios. Y entonces podemos decir que el adverbio está modificando a otro adverbio. Entonces digo, nunca es tarde para empezar. ¿Listo? También podemos decir que está modificando al sujeto en este caso.